Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches y un saludo a nuestros televidentes. La Corte Constitucional estudiará de fondo en las próximas semanas el decreto de emergencia económica. Con esto el gobierno busca aumentar el impuesto de licores y tabaco y esto ha generado una tensión con varios gobernadores del país. Así es, Jorge, también hay tensión por la decisión que ha tomado Ecuador de imponer aranceles del 30% a las importaciones colombianas y la respuesta del gobierno Petro de suspender temporalmente la venta de energía al vecino país. Los invitamos a ver nuestros titulares. Representantes analizan las diferencias entre el gobierno nacional y gobernadores por impuesto a licores. Opinan conductores y representantes sobre la reducción gradual al precio de la gasolina anunciada por el gobierno. Desde la Cámara denunciaron que se estaría configurando un cartel de títulos en la Universidad San José. Presidente de la Cámara habló sobre la reducción del salario a los congresistas tras decreto del gobierno que elimina prima especial. El recorte al Sistema General de Participaciones y el decreto de emergencia económica que aumentó Infoconsumo y el IVA a los licores son temas que tocan directamente el bolsillo de las regiones. El costo de estas decisiones lo analizan los representantes a la Cámara. Respecto al recorte del último giro del Sistema General de Participaciones en 2025, que fue de 4,4 billones de pesos, hay representantes que creen que es una medida necesaria por la crisis fiscal que atraviesa el país. Y que el gobierno ha propuesto, por ejemplo, la ley de financiamiento que muchos de los partidos de estos gobernadores o de estos alcaldes hundieron en el Congreso el año pasado. Para el 2026, el Ministerio de Hacienda ha proyectado un incremento de cerca de 8 billones de pesos. Otros consideran que el gobierno sigue dándole la espalda a las regiones. Y con toda la razón, 26 alcaldes de Nariño alzaron su voz, porque hay una reducción del 48% de los recursos del año 2025. Frente a la posición que han tomado 17 gobernadores de no aplicar en sus departamentos el decreto de emergencia económica, algunos afirman que actúan en contra de la ley. Ellos no tienen facultades para no hacerlo. No es cierto que pierdan recursos. Lo que se hace es que se aumentan los impuestos sin tocar la plata a las gobernaciones. Distinto, piensan desde la oposición. En mi departamento de Antioquia, el aumento del IVA a los licores pues representa pagarle al presidente Gustavo Petro 700.000 millones de pesos, recursos que deben ir directamente a la salud, al deporte y a la educación. El presidente Gustavo Petro está completamente equivocado. La última palabra sobre la validez del decreto de emergencia económica la tiene la Corte Constitucional, que pronto dará a conocer su decisión. El gobierno nacional expidió el decreto que elimina una prima mensual de 16 millones de pesos a los congresistas. En esta reducción de salario, nuestro compañero John Contreras estuvo con el presidente de la Cámara hablando del tema. Son cerca de 18 proyectos de ley que se han presentado en los últimos años en el Congreso de la República para reducir el salario de los congresistas. Precisamente sobre este decreto presidencial que reduce las primas de este salario, vamos a consultar aquí con el presidente de la Cámara, Julián López. Presidente, su opinión sobre esta decisión del Gobierno Nacional. Bueno, la verdad, acertada. Felicitaciones al presidente Petro que ha decidido, enhorabuena, sacar el decreto para quitar la prima y reducir el salario de los congresistas. Como yo he venido diciendo, menos plata en el bolsillo de los congresistas, pero más dignidad y más conexión social con la ciudadanía. Es un hecho histórico y la verdad es que estamos contentos. Cerca de 18 proyectos decía que en los últimos años se han presentado. ¿Por qué no han tenido éxito? Sí, no sé, la verdad, mire, yo me elegí con esas banderas de venir al Congreso a ayudar a que los salarios estuvieran más por debajo en los congresistas. Y pues hay que decirlo con claridad. El Congreso no ha tenido la voluntad y siempre se enreda con pequeñas y grandes leguleyadas.
Después de 3 años y medio no fuimos capaces, esta camada de congresistas que llegamos acá para sacarlo adelante, y el gobierno nacional ha decidido sacarlo por decreto, quitar la prima y reducir cerca de entre 14 y 17 millones de pesos el salario de los congresistas. Una de las críticas que se menciona sobre esta decisión del presidente es que lo hizo preciso faltando unos meses para elecciones. ¿Qué decir de esto? Justamente yo creo que es todo lo contrario, es decir, el presidente de la República respetó la independencia del Congreso de la República 3 años y medio, nos dio toda la posibilidad de poderlo debatir y las comisiones primeras siempre se hundió. Y ahora, por supuesto, ha decidido sacarlo por decreto faltando 6 meses y cumpliendo su palabra como presidente de la República. Yo creo que el pueblo colombiano está contento y mayoritariamente aprueba esta importante medida que devuelve dignidad y justicia a todos los colombianos. Finalmente, usted ha dicho en medios de comunicación que va a trabajar ahora también para impulsar una reducción en funcionarios del Estado. Lo que pasa es que nosotros necesitamos, con esta puerta que nos abre el presidente Petro, sincerar las cifras, sincerar el debate y tratar de generar un proyecto de ley profundo que nos permite hablar sobre todo el nivel salarial del Estado. Es muy importante, nosotros somos un país de los más desiguales del mundo, el tercero más desigual de toda la humanidad, y aquí lo que tenemos que hacer es, por supuesto, trabajar en que esas brechas sociales pues se acorten mucho más. Está el presidente de la Cámara, Julián López, hablando sobre esta decisión del gobierno nacional, la reducción de las primas para los congresistas por medio de un decreto que únicamente se caería si otro presidente más adelante lo deroga. Tras el anuncio del Gobierno Nacional de iniciar una disminución gradual del precio de la gasolina con 300 pesos menos en el costo por galón a partir de febrero, consultamos la opinión de conductores y congresistas de la Cámara. Después de los aumentos a la gasolina desde 2023, el combustible bajará por primera vez en la historia 300 pesos a partir de febrero. Esto obedece a que el gobierno saldó la deuda de 70 billones de pesos con el Fondo de Estabilización de Precios. Representantes aplauden esta decisión y otros la critican. La gasolina en Colombia es más cara que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos un galón de gasolina vale 11.000 pesos colombianos y en Colombia vale 16.500 pesos, para que salgan con semejante chiste de que la van a bajar 300 pesos. Pero hoy lo que vemos es que aquellas personas que se gastaron la plata, que la embolataron, que vivieron al fiado durante todo el tiempo y te dan al país al caos, ahora vienen a decir que es malo que después de pagar empecemos a bajar. No, es organizar la casa de una manera decente. Los conductores tienen opiniones divididas sobre esta disminución. Pues no me parece, porque 300 pesos pues no es para todo lo que le subió a la gasolina. Supuestamente esa gasolina está pero el doble, porque le subieron el doble y a bajarle 300 pesos no se justifica. No beneficia porque ya todo lo que le subió en estos casi 4 años, 300 pesos no es nada, estás ganando como adeptos. Claro, ahí se va viendo gradualmente, pero bueno, 300 pesos por ahora pues está bien, hasta llegar, no sé, al precio inicial. El Gobierno Nacional confirmó una primera reducción de 300 pesos por galón de gasolina, con la expectativa de más ajustes en el tiempo. Leyes, más educación, fórmula contra la deserción. Una campaña institucional de la Cámara de Representantes, basada en el proyecto de ley 103 de 2025, que propone la obligatoriedad de la educación básica y media. La Contraloría emitió una alerta sobre el nuevo modelo de pasaportes. Esto ha generado preocupación y reacciones inmediatas entre diferentes representantes a la Cámara, quienes piden claridad y garantías para su puesta en marcha. El vuelo del nuevo modelo de expedición de pasaportes parece estar retrasado. Aunque se encuentra en pista de despegue con fecha prevista para el 1 de abril, la Contraloría generó una alerta por hallazgos que generan preocupación y que ponen en riesgo su despegue. Riesgos financieros y operativos asociados a la falta de una proyección integral de costos, exposición al riesgo cambiario en euros, posibles sobrecostos y vacíos en la definición de pagos y condiciones de producción fueron hallazgos que pusieron en duda que pueda arrancar este nuevo modelo. Fue un contrato que se firmó por 1.3 billones de pesos, sin vigencias futuras, a 10 años, sin especificaciones técnicas, jurídicas y económicas. El gobierno Petro está jugando con este documento que es fundamental para los colombianos, para realizar transacciones, para el turismo. La respuesta por parte de la Cancillería no se hizo esperar. A través de su cuenta de X emitió un comunicado en el que señaló:
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que el nuevo modelo de prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes y documentos de viaje, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de visas colombianas en zona de lectura mecánica, avanza de manera continua y sin contratiempos. La canciller envió ya un memorando a la Imprenta Nacional el 16 de enero donde pide tener en cuenta las recomendaciones formuladas por la Contraloría. Así que confiamos en la gestión que adelanta el Gobierno Nacional sobre el nuevo modelo de pasaportes. Hay que recordar que actualmente Thomas Gregg & Sons son los encargados de producir el pasaporte de los colombianos y que en este nuevo modelo sería reemplazada por la alianza entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. Luego de la controversia que generó la desafortunada frase del ministro de Salud, los ricos también lloran, ante el llamado de algunos trabajadores de la salud por la situación de los pagos en hospitales, el presidente Petro habló de liquidar las EPS intervenidas como una solución. Los representantes opinan que no alcanza la plata de la UPC, que el modelo no funciona. Esos son dos de los diagnósticos más populares, pero lo cierto es que los dolorosos síntomas que vive el sistema de salud los están viviendo los pacientes y el personal médico. No le están pagando la red, están despidiendo a los trabajadores, los pacientes tienen que decidir, ¿compran medicamentos o compran alimentos? Y muchos pacientes están perdiendo la vida. Y aunque varias EPS ya están intervenidas y es el gobierno el que debe hacer el giro directo, en las regiones el alivio aún no llega. Dado que el 90% de la población vallecaucana está afiliada a las EPS que tienen la intervención estatal, exigimos el saneamiento inmediato de la cartera. No bastan los giros corrientes del ADRES, se requiere una inyección directa de recursos para cubrir el hueco fiscal de los 4 billones que tiene asfixiadas a las EPS. Con el anuncio del presidente Petro de liquidar las EPS como una solución a la crisis en salud, las reacciones no se hicieron esperar. Hay que recordarle al presidente que estas EPS, a pesar de que no eran perfectas, lograron sobrellevar una pandemia. Y lamentablemente, un par de años siendo administradas por parte de su gobierno que las intervino, las ha llevado prácticamente a una situación de quiebra económica. Desde el oficialismo, el diagnóstico está conectado a la reforma de salud que no avanzó en el Senado. Con un sistema que ha priorizado hacer negocio con los recursos de la salud y no priorizar la garantía del derecho a la salud. Por lo tanto, en la reforma a la salud lo que se busca es que haya un manejo público de los dineros públicos. Según la Corte Constitucional, las tutelas por vulneración del derecho a la salud llegaron al 1.000.000 y según la Superintendencia de Salud, las quejas por falta de acceso a medicamentos se duplicaron. Desde la Cámara se denunció el cartel de los diplomas de la Fundación Universitaria San José para facilitar la vinculación a cargos del Estado. Un solo funcionario se habría graduado de 4 programas el mismo día. La representante Catherine Juinao denunció por lo menos 24 títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José entre el 2023 y el 2025 que no cumplieron con la prueba SaberPro, requisito obligatorio y previo a la graduación. 6 personas que nunca tomaron la prueba SaberPro, no obstante recibieron el diploma. E identificamos una segunda irregularidad en donde 18 personas que también habrían obtenido su título de manera irregular, sí presentaron la prueba SaberPro, pero la presentaron después de graduarse. Según la representante, varios de estos títulos fueron utilizados para acceder a contratos en 16 entidades públicas como el SENA, el INVIMA y la DIAN por un monto superior a 1.100 millones de pesos. Un gobierno que pasó de prometer elevar los estándares de la educación en Colombia, trabajar con los mejores y traer a los mejores al Estado y a la administración pública, terminó metido en lo que le hemos llamado el cartel de los diplomas irregulares. La San José viene siendo cuestionada luego de que hace 6 meses la representante Jennifer Pedraza denunciara irregularidades en el título de Juliana Guerrero, sin que hasta la fecha hayan tomado medidas al respecto. Así que hoy le estamos exigiendo al Ministerio de Educación una intervención a la Junta Directiva de la Fundación Universitaria San José para revisar si esto es sistemático, pero además para garantizar que dejen de estafar jóvenes. Las congresistas anunciaron que divulgarán nuevos casos de por lo menos un centenar de títulos otorgados sin el lleno de los requisitos y adelantaron
adelantaron que citarán a moción de censura al ministro de Educación. Leyes, más educación, fórmula contra la deserción. Una campaña institucional de la Cámara de Representantes basada en el proyecto de ley 103 de 2025 que propone la obligatoriedad de la educación básica y media. En medio de la campaña de la Cámara de Representantes, Leyes más Educación, la fórmula contra la deserción, les contamos otras ideas que se analizan en el Congreso para asegurar la permanencia de los jóvenes en las aulas. Tomen nota. Empiezan las clases en colegios y universidades, pero en la Cámara ya hay dos tareas avanzadas que buscan subirle el puntaje a la educación. Para que los más pobres de este país y de los pueblos más alejados tengan oportunidad de acceder a la educación pública, porque en Colombia tenemos 2.400.000 jóvenes entre 18 y 28 años que ni trabajan ni estudian. Es Colombia el cuarto país del mundo con más ataques a escuelas. Eso lo dice la Coalición Global para proteger la educación de ataques. Echarle corrector a ese dato, borrarlo y que blinden legalmente a las escuelas. Esa es la otra tarea que se adelanta en la Cámara. Y que esos niños, especialmente los de las zonas rurales, cuando caminan desde la casa hacia la escuela y desde la escuela hacia la casa, igual que los maestros rurales, tengan la oportunidad de desarrollar procesos en paz, con tranquilidad, con esperanza. Leyes más educación, fórmula contra la deserción y también sinónimo de oportunidades para niños y jóvenes colombianos. Se cumple un año de la crisis del Catatumbo. ¿Qué soluciones ha aportado el Congreso? ¿La presencia del Estado ha sido eficaz? Preguntas que responden y analizan los representantes a la Cámara. Una solución que aporta la Cámara de Representantes está ligada a la educación superior. Crear la Universidad del Catatumbo, una propuesta que en noviembre pasado superó su segundo debate. Le vamos a entregar esta universidad al campesinado que ha sido víctima del conflicto armado de manera histórica, que ha sido arrinconado por el narcotráfico, por la trata de personas, por todos los vejámenes y crímenes, y a ellos se las vamos a entregar. Según informes de la Defensoría del Pueblo, desde el 2025 a la fecha, más de 101.000 personas han sido desplazadas y cerca de 7.800 han sido amenazadas de muerte, cifras que siguen en aumento. El gobierno ha tenido las herramientas suficientes. Se decretó un estado de conmoción interior, se recaudaron unos impuestos que son de destinación exclusiva para el Catatumbo y hoy lo que vemos es que ninguna de las medidas que haya tomado el gobierno en materia de atención humanitaria, control del territorio a través de fuerza pública y inversión social haya sido contundente y efectiva. Sumado a la crisis de seguridad, algunos representantes advierten que los cambios en el gobierno venezolano impactarán la estabilidad de esa región fronteriza. La región del Catatumbo y el Arauca van a ser estratégicos. Esperamos nosotros una actuación del gobierno nacional para lograr recuperar definitivamente estos territorios. Cabe recordar que mientras el decreto de conmoción estuvo activo hasta julio de 2025, según el Ministerio de Hacienda, se recaudaron 991.052 millones de pesos. El próximo 8 de marzo se realizarán las elecciones de los aspirantes al Congreso de la República y las consultas interpartidistas. Veamos cómo está el conocimiento de algunos colombianos en las calles. Pese a que las pasadas elecciones para elegir Congreso en Colombia fueron las más votadas desde la Constitución del 91, según la misión de observación electoral MOE, la participación estaba entre el 43 y 46% y en el 2018 fue cercana al 50%, pero entre algunos potenciales votantes ahora persisten algunas dudas, en especial relacionado con las consultas partidistas. Don Jairo, ¿usted sabe cómo votar en las próximas elecciones? Sí, señor, sí. En este momento sacaron 3 tarjetones, uno para consulta, uno para Cámara y uno para Senado. Si llega uno a marcar 2 opciones, queda el voto nulo, perdón. Don Jairo, ¿usted sabe cómo va a votar el próximo marzo? No, hasta ahorita creo que están saliendo las hojas para votar, ¿no? Entonces, pues, toca esperar como toda la información, pero pues la lógica es por una sola persona, ¿no? Es de destacar que los jóvenes son los que tienen más claro el proceso y su intención de voto en la actualidad. Consultar debidamente para elegir buenas opciones y que no quede a la espera de quienes otros voten por nosotros.
Sí, pues digamos también tomar en cuenta los tarjetones que ahorita para el 8 de marzo, lo que es Senado, Cámara de Representantes y también pues las consultas, que es muy importante pues para fortalecer la democracia, participar en esos espacios y nada, salir a votar. Según el censo de la Registraduría del Estado Civil, son más de 40 millones de colombianos habilitados para votar y por ello se espera que en esta ocasión baje la abstención y el llamado reiterativo para que lleguen a las urnas. La junta directiva del presidente es el Congreso. Por lo tanto, hay que participar para que otros no elijan por nosotros. Participar de una consulta en la que se va a definir quién va a ser candidato a la presidencia de la República es el mayor desarrollo de la democracia en nuestro país. Por su parte, la registraduría invita a los ciudadanos para que consulten a través de la página web o en los puestos de información ubicados en todas las sedes del país para que voten bien. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. El regreso del tren al departamento del Huila marcará un hito histórico para la región y abrirá nuevas oportunidades en materia de conectividad y desarrollo económico. El Fondo Nacional de Desarrollo de Infraestructura y el Departamento Nacional de Planeación se articularon, realizaron unos aportes de 7.400 millones de pesos para realizar la consultoría de los estudios de prefactibilidad. Con hechos, realidades, presupuesto y voluntad del gobierno nacional, vuelve el tren para el Huila. El médico John Alexander Rivera fue exaltado por su contribución al bienestar y la salud de más del 80% de la población indígena en el departamento del Guainía. Le hacemos un homenaje, un reconocimiento al doctor por su trabajo y dedicación al departamento de la salud del departamento del Guainía, a todas sus comunidades indígenas. Actualmente nos encontramos llegando con equipos básicos, además de esto también los equipos extramurales, los equipos especializados, estamos llegando a estos territorios. Lo que es tendencia en el mundo digital lo adaptamos al formato político. ¿Cómo lo hacemos? Esto es Cámara Digital con Génesis Vargas. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones en Cámara Digital. En 2016, Atlético Nacional ganó su segunda Copa Libertadores. Hemos regresado al 2016 porque en las últimas semanas fue tendencia en redes sociales publicar fotos o videos de 10 años atrás. Muchos de los representantes se unieron a este trend. Nosotros también nos unimos al tren 2016 y les contamos qué pasó en la Cámara en aquel momento. Número 1. El Congreso aprobó el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC. Número 2. El presidente de la Cámara en aquel momento era el hoy senador Miguel Ángel Pinto. Y número 3. De 2016 es una ley que promueve el empleo y el emprendimiento juvenil. Así que sí, el 2016 volvió al feed, pero también volvió la conversación política. Esto fue Cámara Digital, la política en el algoritmo de los colombianos. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana, Mabel. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @CámaraColombia, en donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Buenas noches.